Un cachitito. Un poco. Somos 28. Bueno, bien. Entonces, bueno, muy bien. Profesor, Sí, decime. Faltan a 4. ver, le hago una consulta. Decime. Estamos hablando sobre lo que es la inducción. Me estaba explicando que es el reacomodamiento de átomos. Hasta ahí vamos bien. Los átomos, tenemos neutros, tenemos los iones neutros, los positivos, los negativos que pasan de las reglas. Ahora, cuando pasan al paño, los neutralizan más con menos y los Claro, dejan neutros. claro. Ahí lo entendí. ¿Está bien? Sí. El paño van a quedar con algunas cargas negativas. Ahora vamos a ver que lo finalizamos con justamente este tipo de electrización, lo que va a ocurrir. Por eso, Pero, al pasar de la regla en negativo, se reacomoda en el paño, la carga negativa pasa para un lado, los neutros, van o a quedar en sea, una región. Después, obviamente, estos se redistribuyen y va a haber átomos neutros y ciertas cargas negativas, digamos, en el paño. Pero lo que vos lográs que un cuerpo neutro se termine cargando en forma negativa ujú, y que esta regla que estaba cargada, vamos a decir, con 10 cargas negativas, esas cargas negativas, al ceder los electrones, se anulan también, esos quedan como eléctricamente neutros, esos átomos. sí. ¿Y a qué conclusión llegas? Que la regla, si estaba cargada muy eléctricamente negativamente, queda cargada negativamente, pero en menor proporción. ¿Está bien? Eso es lo que... ¿Puedo decir algo, profe? Sí, decime. Que anoté algo que había dicho usted, que produjo en el de inducción, ¿no? Sí. Produjo un acomodamiento de modo tal que la parte más alejada de la regla, ¿no? Queda cargada del signo contrario a la otra, sin tocarla. ¿Está bien? Los átomos más alejados a la regla, Claro. estos, quedarían cargados, quedan cargados de alguna manera, de igual magnitud, podríamos decir, que la carga que tiene la regla. ¿Está bien? Por ahí lo dije, o lo dije mal, por ahí. ¿Está bien? Yo Claro, anoté yo lo que entendí. usted dijo. Lo quise decir por ahí en forma genérica y por ahí que la embarré, por ahí, perdón. Yo entendí, profe, también como que acercándose la regla al paño directamente ya, una vez frotado, se atraen. Y ahí está Claro, una vez frotado, porque si no se frota, no. claro, porque digamos, los átomos que están cercanos a la regla, yo la estoy acercando, ¿no? La estamos acercando, entonces hay un reordenamiento de cargas. ¿En qué sentido? Estos átomos
que están cercanos a la regla que se está acercando con carga eléctrica negativa, produce una repulsión a los electrones de la última órbita de estos átomos cercanos, haciendo que estos electrones de la última órbita se salgan, ¿sí? Y por el efecto de repulsión se vayan para el fondo o la parte más alejada del papel. ¿Qué va a ocurrir ahí? Esos electrones tienen que ir a parar a algún lado. ¿Dónde van a parar? A los átomos más alejados. Esos átomos más alejados, al recibir un electrón, se transforman en cargas eléctricas negativas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ganan un electrón más. Claro. ¿Bien? Hasta ahí entonces, la parte más alejada, podríamos decir, del papel, termina cargándose o con cargas eléctricas de igual signo que el elemento que se está acercando. ¿Está bien? Profe, ¿Y qué ocurre con estos átomos? Estos átomos, al perder un electrón, se transforman en cargas eléctricas positivas. Por eso que después cuando yo toco, se queda pegado el papel. ¿Por qué se queda pegado? Porque hay un traspaso de cargas eléctricas negativas que saltan y neutralizan estos átomos que están positivos, porque le falta un electrón. Entonces se terminan neutralizando. ¿Está bien? Sí. Por eso es el fenómeno que se pega. Y después que, si se terminaron neutralizando, por ahí después pierden, se termina por ahí despegando. ¿Por qué? Porque ya hubo el traspaso de estas cargas negativas, neutralizaron estos átomos cargados positivamente, y de esa manera queda cargada un elemento que estaba neutro, queda con un par de cargas negativas, ¿sí? Y esta regla que estaba cargada, vamos a decir, con 10 cargas, va a quedar con menos. ¿Por qué? Porque varias de esas cargas negativas saltaron los electrones para neutralizar esto acá. Entonces estos electrones, su última órbita al salir y neutralizar estos átomos positivos, estos ya quedan eléctricamente neutros. Entonces voy a tener acá átomos en el papel que van a quedar eléctricamente neutros y átomos en la regla que van a quedar eléctricamente neutros. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la finalización de esto? Que un elemento, cuando yo, digamos, por inducción, lo acerco, hay un reacomodamiento. ¿Qué reacomodamiento? ¿Qué reacomodamiento? Bueno, que los átomos más cercanos a la regla, cargada negativamente, esa región quedan cargas eléctricas positivas y la parte más alejada queda configurada como cargas eléctricas negativas o del mismo signo que tiene el elemento que estoy acercando. Profe, ¿Ahí una quedó más claro? consulta. ¿Quedó, ¿Quedó más claro o está? Profe, ¿puede ser que en algún momento la regla puede llegar a quedar con carga positiva? ¿Con otro tipo de ejercicio o experimento? Sí, sí, tal cual. Según con que lo frotes, porque en este caso el experimento Pues si queda con carga positiva y el papel, un ejemplo, está con los electrones, ¿no? Negativos, sí, ahí está la atracción. claro, Sería. claro, pero por eso, acá en este caso, si yo a la regla la froté con el paño, la regla queda cargada negativamente. Pero si Claro. a la regla lo hubiese frotado con teflón, por ejemplo, entonces la regla queda cargada positivamente y el teflón queda cargado negativamente. Dependiendo con qué lo Depende del frotemos. material, Entonces. Dependiendo con qué elemento se frote. ¿Está bien? Y ahí el paño quedaría con la estática, sería. Claro, ¿no? exacto. Profe, Sí, decime. repite lo que dijo que no escuché. ¿No escuché bien? Lo que estaba hablando. Ah, cierren los micrófonos, chicos. Ahí. Porque quizás hay un acople de lo que yo digo y por ahí no se escucha mucho. Está bien. Lo que yo decía que, vos decís, dependiendo con qué lo frote, esa parte. Ahora vamos Sí. a ver una tablita después.
les voy a pasar que, por ejemplo, dar investigaciones, ¿no? Si yo la regla la froto con un paño, ¿sí?, de lana, termina cargándose el paño en forma positiva y la regla en forma negativa. ¿Está bien? Pero imagínate que ahora agarro una regla neutra, no la froté con nada, y ahora en vez de, vamos a ponerla acá, tengo la regla y la froto con algo que se llama teflón. ¿Está bien? Y este es un paño. Entonces la regla, cuando la froto con el paño queda cargado positivamente y la regla negativamente. Lo que me preguntaba el compañero es, ¿siempre la regla va a quedar cargada negativamente con cualquier elemento con que lo frote? No. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo a la regla la froto con un elemento que es teflón, la regla, en este caso, queda cargada positivamente. Y el teflón queda cargado negativamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que dependiendo el elemento con que lo frote, un elemento puede quedar cargado negativo o positivo. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Ese es importante. ¿Está? Y antes de seguir con esto, lo que yo le decía, el fenómeno para darle un redondeo al contacto. Inducción. Inducción, vamos a repasar porque quedó todo como complicado. Inducción, estoy acercando, necesito un elemento que ya esté previamente cargado. O sea, esta regla, por frotamiento, lo froté con el paño y ahora esa regla me quedó cargada con cargas eléctricas negativas. ¿Qué significa cargas eléctricas negativas? Que tienen átomos, ¿sí?, con un electrón de más en su última órbita, o sea, son iones negativos. De alguna manera ganaron electrones. Ahora bien, vengo yo con esta regla cargada negativa y lo acerco a un papel, ¿sí?, a un papel que nunca lo froté con nada, ¿sí?, está neutro. Es un elemento donde sus átomos están eléctricamente neutros. ¿Está bien? Ni ganaron ni perdieron electrones. Nadie los tocó, nadie los jodió. Ahora, cuando yo acerco, decía que cuando yo acercaba esta regla que está cargada negativamente, por algo que nosotros sabemos que cargas eléctricas de igual signo se repelen, esto va a generar una cierta presión, una cierta fuerza, ¿a quiénes? A los electrones de las últimas órbitas de estos átomos, que estaban tranquilos. ¿De qué manera? Esa fuerza que le va a generar ese acercamiento, que justamente se llama electrización por inducción, va a hacer que los electrones de la última órbita de los átomos que están cercanos a la regla que yo estoy acercando, por el efecto de repulsión, estos electrones salgan de esta última órbita y se vayan hacia atrás, a la parte más alejada, o a la región más alejada. ¿Sí? Acá va a haber un electrón, ¿sí? Vamos a suponer que van hacia atrás, estos electrones. Entonces, ¿qué pasa con esta región donde esos átomos perdieron los electrones por repulsión? Porque esos electrones se fueron a la parte más alejada del papel. Estos átomos perdieron un electrón. En ese balance de cargas positivas o negativas, tienen un protón de más, porque perdieron un electrón. Entonces, ¿se transformaron en qué? En ion positivo o carga eléctrica positiva. Entonces, estos átomos se transforman en cargas eléctricas positivas. ¿Por qué? Porque perdieron un electrón. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con esos electrones que se piantaron para el fondo? ¿Quedaron por ahí en la nebulosa? No. Esos electrones fueron, digamos, de alguna manera, ¿sí?, a estar en las últimas órbitas de estos átomos que estaban tranquilos. Y al ganar esos electrones que se fueron en los átomos del fondo, es como que los ganaron y ahora esos átomos más alejados van a tener una carga, un electrón más en su última órbita. ¿Está bien?
¿Eso en qué se traduce? En que voy a tener un electrón de más en el balance, más cargas, más electrones que protones. Entonces voy a tener iones negativos o cargas eléctricas negativas en el final del papel, en la parte más alejada. Eso es lo que produce inducción. ¿Está bien? Un reordenamiento de cargas eléctricas. ¿Sí? Un elemento que estaba de alguna manera estaba en estado neutro, los átomos estaban tranquilitos, ¿sí? Y esto hizo que de alguna manera un reacomodamiento de esos átomos, transformando la parte más cercana en cargas eléctricas positivas y la parte más alejada en cargas eléctricas negativas. ¿Está bien? Hasta ahí es inducción. Ahora, eso es inducción. Ahora, profesor, ¿qué es electrización por contacto? Bueno, justamente, aprovechando esto que recién explicamos, vamos a hacer este contacto, vamos a acercar esta regla y la vamos a tocar con el papel. Entonces, venimos acá y la tocamos. Teníamos cargas negativas acá. ¿Está bien? Entonces, Negativo era cuando ya estaba frotado. ¿eh? Negativo era ya cuando estaba frotado igualmente. Claro, exacto. Esta regla Es- ya venía frotada, por eso yo necesitaba una regla que esté cargada ya de alguna manera. ¿Está bien? Ahora fíjate, cuando yo hago el contacto, por eso se pega el papel, justamente hay un contacto, ¿vieron como en la batería del auto, negativo y positivo, que si uno hace un puente, hace un chispazo, como que hay, ¿sí? Ahí también sucede algo que después vamos a ver y lo van a entender, ¿está bien? Pero ahí sucede como un traspaso de carga, ¿está bien? Acá sucede lo mismo, microscópicamente. Como hay un contacto, entonces como que se puede permitir que estos átomos que tienen un electrón de más, al estar muy cerca de átomos que le falta un electrón en su última órbita, lo que hacen es decirle, este electrón que está acá, salta a este átomo que le falta un electrón y este lo neutraliza. Lo deja eléctricamente neutro, porque ya le da el electrón que le faltaba. Ahora al darle el electrón, ya queda eléctricamente neutro también. ¿Está bien? ¿Estamos? Sucede este que tiene un electrón de más, salta a este átomo que es una carga eléctrica positiva, le da ese electrón que le estaba faltando, que lo perdió en su momento, y queda neutralizado. Y este átomo que le entregó el electrón de más, ahora queda neutralizado también. ¿A qué conclusión llego cuando estoy haciendo electrización por contacto? ¿Qué es lo que logro? Que de alguna manera, fíjense que estos se neutralizan, los de carga eléctrica positiva se neutralizan, y varias cargas de la regla se terminan neutralizando. ¿A qué conclusión llego por contacto? Electrización por contacto. Que un elemento que estaba eléctricamente neutro, ahora se termina cargando, ¿sí? Cargando con la misma polaridad que tenía el elemento que le acerqué o que lo toqué. ¿Está bien? Si esto tenía cargas eléctricas negativas, el final del cuento es que este papel se termina cargando de alguna manera negativamente. Si acá hubiese tenido cargas eléctricas positivas, lo que termina con este elemento neutro es que se termina cargando positivamente con este fenómeno o esto que yo le estoy explicando. ¿Está bien? Por lo menos en el elemento que estaba eléctricamente neutro, se termina cargando con las mismas cargas que con la que venía el elemento ya cargado inicialmente. ¿Y qué pasa con el elemento que ya venía cargado, o sea, la regla? Bueno, al tener cierta cantidad de carga que empiezan a neutralizarse, su magnitud, ¿sí?, o su fuerza decae, porque si antes tenía 10 cargas negativas y hay 4 o 5 que se neutralizaron por esto que le estaba diciendo acá, por el contacto, va a tener menos cargas negativas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnitud en cuanto a carga de este elemento
desciende, disminuye, sigue quedando cargado negativamente, pero en menor proporción, porque hay cargas que quedaron neutralizadas. Y por otro lado, el elemento que estaba en estado neutro, ¿sí?, queda cargado de alguna manera con las mismas cargas que el elemento que le acerqué. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Profe, ¿y hay alguna manera de saber cuánto Sí, puede profe. llegar a durar cargado? Sí, eso se mide también, ¿no? Después. Sí, eso bueno, tiene otra fórmula, sí, ya es más complicado, sí. Tiene que ver según la cantidad de carga. Vos fijate el tema de las baterías que hay, tiene que ver también, tantos ampere hora, ya hay algo, viste, estipulado de eso, que según, digamos, el líquido que tiene adentro, puede producir cierta cantidad de cargas que pueden transmitir cierta corriente eléctrica durante cierta cantidad de tiempo, y hay ya todo unos cálculos, ¿me entendés? No vamos a llegar a eso, pero sí, obviamente, sí, sí. Hay maneras, pero bueno, no lo vamos a tocar acá, ¿sí? Porque no nos vamos a detener en cosas más. Tampoco muy por arriba vamos a dar las cosas, vamos a darla a Me término fui por las medio. ramas, disculpe. ¿Eh? Me fui por las ramas, disculpe. No. Es que también no es que nos vamos a meter muy en profundo, porque si nos metemos justamente a cargas no avanzamos con lo que después viene, ¿está bien? Pero tampoco vamos a abordar un tema muy por arriba, como que diciendo al final muy por arriba, superficial, y no se entendió nada del concepto. ¿Está bien? Término medio. ¿Está bien? Ni muy profundo ni muy superficial. Algo que más o menos esto me puede ayudar para el entendimiento, ¿sí?, de cosas, de fenómenos. Y esto está bueno porque de repente estas cosas que yo le decía del frotamiento y todo demás, a uno ya uno dice, bueno, con esto que me explicó el profesor, ya puedo yo pensar o más o menos darme cuenta qué es lo que pasó ahí microscópicamente. Y ya eso está bueno, el saber las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Estamos? Lo que yo les decía, que después también les voy a mandar en la parte teórica, hay una tablita justamente de los elementos, ¿está bien? Que justamente, voy a borrar por acá. Hay una tabla que después está bien explicada, que hay como, de acá hacia allá, toda una seguidilla de elementos, ¿está bien? Y que justamente explicaba lo que el compañero recién hizo hincapié. Vamos a imaginar, vienen varios elementos, aparece pelo humano, el pelo humano, vienen otros elementos, por acá aparece ámbar, el ámbar. Y después vienen otros elementos y por acá viene el teflón. ¿Está bien? Aparecen un montón de elementos que ustedes lo van a tener de referencia para que también los tengan como conocimiento. Entonces, haciendo hincapié de que si la regla siempre quedaba cargada negativamente o no, dependiendo del elemento, justamente en esa correlación, ¿sí?, de cosas, dice lo siguiente, que si vos el pelo humano lo frotás con el ámbar, el pelo humano queda cargado positivamente y el ámbar queda cargado negativamente. ¿Está bien? Y si ahora el ámbar lo froto con el teflón, el ámbar va a quedar cargado positivamente y el teflón va a quedar cargado negativamente. ¿Está bien? Quiere decir que cuando en la tabla está piola porque te dice que si vos frotas dos elementos, bueno, el que está más a la izquierda es el que queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente. Y si yo froto estos dos elementos, el que está más a la izquierda, o sea, es este, queda cargado positivamente, y el otro negativamente. ¿Qué te da a entender? Lo mismo que la regla, que según el ámbar con quien se frote, puede quedar cargado o negativamente o positivamente. ¿Está bien? ¿Estamos? Y algo bonito, sí, hay muchas cosas ahí para hablar que está bárbaro, es lo siguiente. Ya se me acaba la hora, ¿no? Bueno, son 4 minutos. Ya tienen que agarrar otra clase ustedes, ¿no? Sí. Sí, profesor. Está bien.
Tenemos que ir con el profesor Sánchez. Está bien, está bien. No, bueno, está bien. Terminamos Sánchez. acá. Lo que yo, la clase que viene, vamos a hacer, digamos, un resumen justamente de estos tres tipos de frotamiento, justamente en un día tormentoso como hoy. ¿Sí? El rozamiento de las nubes con el aire, frotamiento, producen cargas eléctricas. ¿Está bien? Inducción de nube, de las nubes cercanas con la Tierra, produce una reacomodación de átomos, que las nubes de la parte inferior quedan cargadas negativamente y la Tierra queda cargada positivamente. ¿Y contacto qué ocurre? Cuando esas cargas negativas en el aire empiezan a descender y hacen contacto muy cercano con las cargas positivas superficiales de la Tierra, se termina generando el rayo. ¿Está bien? Justamente estos tres fenómenos de electrización se ven en un contexto como hoy, y que da un cierre bonito a esto que de repente por ahí puede llegar a ser medio, digamos, medio Greta, por decirlo así, y que por ahí uno lo ve en algo diciendo, pucha, ¿está bien? Lo mismo que el auto cuando se desplaza con el aire, hay frotamiento, por eso el auto, la chapa del auto queda cargado de alguna manera. Entonces me acerco yo, que soy cargado eléctricamente neutro, y cuando me acerco se produce inducción, y cuando lo toco la chapa, hay un traspaso de cargas, que eso me agarra a mí como la patadita. ¿Se entiende? Entonces, profe, para la electrización tiene que haber estos tres fenómenos. Estos tres fenómenos. ¿Está bien? Fíjense que está Sin uno de ellos, no. Claro. ¿Está bien? Bueno, pero seguimos la clase que viene, hacemos eso que les adelanto y ya. ¿Está bien, chicos? Listo, profe. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos la chicos. semana que viene. Dale, Hasta la mucha semana suerte. próxima. Nos mantenemos en contacto. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Suerte. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao, chao.